Hola a todos, les saluda Arturo González y en esta clase veremos algunos conceptos importantes para poder luego avanzar en lo que tiene que ver en los tipos de datos. Para ello voy a presentar en un PDF lo que he recabado información de algunos, unas páginas y también unos foros. Y también he agregado cosas que conozco gracias a lo que he aprendido en la universidad y también en algunos cursos que he hecho. Entonces para ello veremos lo que primero sería los conceptos fundamentales de Java. ¿Qué es Java? En primer lugar es importante saber qué es lo que vamos a ver en todo en este curso. Entonces es importante también ver un poco de teoría, no solamente práctica, porque la teoría he aprendido que es muy importante. En muchos casos la práctica pareciera ser más, más necesario de aprender y poca teoría, pero en realidad yo creo que es importante aprender ambas partes. Hace posible que puedas saber interactuar ante distintos problemas que varían siempre, constantemente varían los problemas que se nos presentan en este mundo de la programación. Entonces, Java es un lenguaje de programación orientada a objetos, una plataforma comercializada por primera vez por Sun Microsystems en 1995. Es rápido, seguro y fiable. Su alcance es desde portátiles a centro de datos, consolas para juegos a supercomputadoras, desde apps móviles a internet. Es multiplataforma, cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y mucha documentación. Esa parte final quiero agregar que yo me he dado cuenta, luego que empecé a trabajar en el desarrollo de software, que la gran comunidad de desarrolladores y la gran documentación a la que podemos acceder en internet es muy importante, debido a que no solamente Java, sino otros lenguajes de programación como Python, C++, C Sharp, PHP cuentan con muchísimas funciones, sintaxis, que es imposible de saberlo todo. Entonces es ahí donde recurrimos a la documentación y a los problemas resueltos por los desarrolladores en todo el mundo. Entonces es muy importante, si vamos a aprender un lenguaje de programación, que cuente con una comunidad de desarrolladores y también documentación, debido a que podemos consultar y salir de nuestras dudas en los foros y también en las bibliotecas, en donde nos ofrecen mayor información acerca de la función que tenemos en duda, cuál es su utilidad y cuáles son los parámetros que puede recibir, o si no recibe, cuál sería su utilidad más correcta. Entonces eso yo me he dado cuenta que es muy valioso. Entonces pasamos a la otra diapositiva. Bueno, acá vamos a ver dos conceptos importantes. El JRE, Java Runtime Environment, es una parte del JDK que incluye una JVM. No se preocupen que después vamos a ver que está más abajo el JDK y luego el JVM. Continúo. Clases y variables, bibliotecas que admiten el desarrollo de aplicaciones. Puede ser también descargado e instalado de forma separada. El JDK, Java Development Kit, es un entorno de desarrollo de software. Se utiliza para crear programas y ejecutar aplicaciones Java. Incluye el JRE y un conjunto de herramientas que necesitamos para programar, como por ejemplo un compilador de Java, un intérprete, un visor de applet y de documentos. El JDK se implementa a través de las plataformas Java SE, Java EE o Java ME. Ok, paso a la siguiente diapositiva. JVM, Java Virtual Machine,
es un sistema en tiempo de ejecución que ejecuta el bytecode de Java, que es un archivo con extensión .class generado por el JDK. El JVM es una máquina virtual que puede ser instalada en diferentes plataformas. De ahí viene el concepto de multiplataforma, como por ejemplo en Windows, Solaris OS, Linux, Mac OS, etc. Puede ejecutar un conjunto de instrucciones compiladas y manipular ubicaciones en memoria. Cuando un compilador de Java compila el código fuente, genera un conjunto altamente optimizado de instrucciones llamado código de bytes. La JVM interpreta estas instrucciones y las convierte en códigos que la máquina puede entender para su ejecución. Ok, explico un poco qué es esto. Nosotros, para poder ejecutar un archivo .class, tenemos que tener instalado la JVM. Este archivo o esta máquina virtual puede ser instalado en varias plataformas y es imprescindible que esté instalado para que podamos ejecutar una aplicación que hayamos desarrollado en un IDE, que sería nuestro código fuente, que en el momento de ser compilado pasa a ser un archivo .class y un bytecode, que es el que interpreta el JVM o la máquina virtual en un lenguaje que pueda ser entendido por la máquina, que sería el lenguaje máquina. Ok, paso a la siguiente diapositiva. Hay tres tipos de plataforma Java. Una plataforma es el entorno para desarrollar y gestionar nuestras aplicaciones. Java SE o Java Standard Edition, antes conocida como plataforma Java 2 o J2SE, constituye la base del lenguaje de programación Java, sobre el que se desarrollan Java EE y Java ME. Java EE o Java Enterprise Edition, orientado a empresas y a la integración entre sistemas. Java ME o Java Micro Edition, orientados a pequeños dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes. Luego tenemos algunos conceptos que en su momento vamos a ver un poco más a profundidad. Acá solamente debo mencionar que es un pequeño intro a estos conceptos que vamos a ver el día de hoy en la clase. Entonces es necesario que puedan tener por lo menos una idea de lo que es, por ejemplo, clases. Una clase es un modelo o prototipo a partir del cual se crean los objetos. Esta sección define una clase que modela el estado y el comportamiento de un objeto del mundo real. Es donde escribimos nuestro código fuente. Entonces, en Java es necesario crear una clase en donde va a haber un método principal en la cual dará inicio a nuestra aplicación. En cuanto a lo que se refiere a objetos, puede ser cualquier objeto de la vida cotidiana, la vida real, como por ejemplo todo lo que podemos tocar. Puede ser una persona, un automóvil, una casa, una silla, una mesa. Es aquí donde realmente podemos dimensionar que podemos crear aplicaciones que solucionen muchos inconvenientes, o podemos crear muchas funcionalidades que el cliente necesita, porque estamos acercándonos a lo que es la vida real, que son los objetos. Entonces esto es muy importante. Luego vemos los paquetes. Un paquete es un espacio de nombres o directorios para organizar clases e interfaces de manera lógica. Colocar su código en paquetes hace que los grandes proyectos de software sean más fáciles de administrar. Esto sería el concepto de modularización. Consiste en dividir en varias partes o en varias porciones de software un todo
que en un proyecto, en la vida real, en el mundo de la programación, podría contener cientos de miles de código. Entonces aquí es importante modularizar, dividir en paquetes. Así podamos poder mantener nuestro código de una forma más sencilla y podamos también identificar en dónde está cada porción de nuestro código. Entonces, esta sección explica por qué esto es útil y le presenta la interfaz de programación de aplicaciones API proporcionada por la plataforma Java. Ok, ahora vemos qué son los objetos. Un objeto es un paquete de software de estado y comportamiento relacionados. Los objetos de software se utilizan a menudo para modelar los objetos del mundo real que se encuentran en la vida diaria. Es justamente lo que estaba mencionando cuando estaba explicando lo que son las clases. Entonces, para tener una idea, un estado de, supongamos un objeto automóvil. El estado de un automóvil puede ser que esté quieto o esté en movimiento. ¿Cuál sería su comportamiento? Y puede ser que esté acelerando, esté frenando, se esté moviendo a la izquierda, a la derecha. Son algunos de los comportamientos que puede tener este objeto automóvil. Y están relacionados debido a que un objeto tiene comportamiento y también puede tener estado. Un mismo objeto. Entonces eso es a lo que se refiere esta pequeña introducción, que reitero, lo veremos a más profundidad con ejemplos más detallados a medida que vayamos avanzando en este curso. Luego veremos los tipos de datos en Java, que es muy importante. Espero que sea entendible esta pequeña tabla que he hecho. Bueno, tenemos los tipos de datos. Empecemos desde arriba. El bit o byte, 8 bits, es el tamaño que ocupa dentro de la memoria RAM. Tiene un rango de menos 128 a 127 positivo. Luego tenemos el short, 16 bits de memoria, menos 32.768 a 32.767. El INT, 32 bits. Es un número exageradamente grande, así que perdón, pero no voy a mencionar, me va a costar bastante. Pero pueden darse cuenta visualmente que es un número muy grande, y les puedo decir que en mi caso el tipo de dato que más utilizo es el INT. Luego tenemos el long, que es un número exageradamente grande, ocupa 64 bits. Creo que en raras ocasiones son utilizados estos tipos de datos. Luego tenemos el float o tipo flotante, son de 32 bits, que también es un número no tan grande pero con muchos decimales. Tenemos el double, 64 bits, que sería como el float pero con una cantidad más grande de decimales. Y tenemos después el tipo boolean, que ocupa un bit y tiene dos tipos de valor, que puede ser true o false, verdadero o falso. Luego el char, que ocupa 16 bits de memoria, es Unicode, o sea, tipo de caracteres, soporta tipo de caracteres Unicode. Ok, esto es importante. ¿Por qué debo aprender los tipos de datos? Primeramente, para poder no ocupar espacios de memoria innecesarios. Por ejemplo, supongamos que necesitamos almacenar un número que sea superior a este rango de valor. Entonces, supongamos que vamos a poner un número. Necesito ocupar el número del 1 al 10.000.
Si miramos en esta tabla, el tipo de datos short sería lo correcto. El tipo de datos byte no podría almacenar esa cantidad o ese rango de números. Pero también podemos utilizar el int, que ocupa mayor cantidad de memoria y que podría también almacenar ese número. Pero parece algo sin importancia, pero cuando tengamos un proyecto muy grande en donde vayamos creando varias variables en donde serán almacenados valores, entonces ahí sí es importante manejar los tipos de datos y el tamaño que ocupan la memoria para no desperdiciar espacio en memoria y que nuestra aplicación no esté optimizada y que consuma muchos recursos. Entonces es importante, primero, para poder administrar bien los recursos de nuestra máquina. Segundo, si necesitamos hacer alguna operación aritmética, como por ejemplo suma, resta, multiplicación, división, es necesario saber cuáles son los tipos de datos que almacena o que pueden almacenar números y los tipos de datos que almacena caracteres, como en el caso del char o booleano, que son datos totalmente distintos y que no podrían ser compatibles a la hora de querer hacer una operación aritmética con un tipo de dato numérico. Entonces, para esos casos es importante saber estos conceptos. Bueno, ahora vamos a pasar. Quiero mostrarle, por ejemplo, en la plataforma de. Primero les voy a mostrar la pestaña de Java. Aquí es donde deben escribir en el navegador, la URL, motor de búsqueda. En esta plataforma es donde se descarga el Java. Al descargar Java e instalar, ya viene consigo el JDK, Java Development Kit, el JRE y la JVM, que sería el Java Runtime y la máquina virtual, que son necesarios para poder crear nuestras aplicaciones y poder ejecutarlos. En mi caso Linux, que estoy utilizando, que sería Ubuntu, entonces si yo ya he instalado, pero para mostrarlo nada más, volveré a ejecutar este comando. Aquí me está diciendo que tengo un JDK de la versión 11.0.8. Luego también tengo el Runtime Environment y tengo la máquina virtual. Entonces, si están utilizando una distro de Linux, ejecuten este comando en su terminal. Si tienen instalado estos tres, no tendrán ningún problema para poder continuar con el curso. En caso contrario, deben descargar para su sistema operativo. Se utiliza Windows para Windows, Linux para Linux y también para los demás lo mismo. Creo que esa plataforma identifica el sistema operativo de tu máquina, porque a mí solamente me aparece el Linux. Entonces, creo que no habrá ningún problema por ese lado. Una vez que terminen con la instalación, deben ir a esta dirección, que sería el eclipse.org download. Ese es el ID que yo utilizo para crear mis aplicaciones. Aquí, por ejemplo, le tendrán, obtengan Eclipse ID, lo van a descargar dependiendo de su arquitectura, si es 64 bits o 32 bits. Una vez descargado, instalen, y luego de instalar todo, terminen la instalación y lo ejecutan. Ejecutan la aplicación y le aparecerá esto. Bueno, una vez que tengan, o sea, antes que aparezca esta pantalla, esta ventana, les pedirá que creen un directorio donde serán guardados todos los proyectos y las aplicaciones que vayamos creando. Ok, una vez que selecciona el directorio, se iniciará así les aparecerá. Bueno, vamos a empezar. Iremos hasta el menú File
clic izquierdo, New, y Java Project. Crearemos nuestro primer proyecto Java. Luego, aquí le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto, por ejemplo, Java 1. Java 1. Aquí nos está diciendo que Environment JR va a utilizar, que es la versión 11. Le damos siguiente. Esperamos un poquito. En el caso de ustedes quizás sea más rápido. En mi caso es lento debido a que tengo una computadora un poco. Aquí nos está mostrando el formato, la estructura que va a tener nuestro proyecto. Una vez finalizado, acá no está, en mi caso, y ya hemos creado el proyecto Java. Java. Ustedes pueden instalar otra IDE que en donde aplicaciones Java. En mi caso me he inclinado por esta IDE porque es el que más he utilizado. He utilizado en la universidad y también en algunos cursos que he hecho, entonces me siento más familiarizado y más cómodo. Bueno, una vez creado nuestro proyecto Java, quiero mostrarles algunas librerías que vienen por defecto con el Java Runtime versión 11. Estas son todas las librerías que vienen por defecto y que están a nuestra disposición para ser utilizados. Si desplegamos un poco, podemos ver, estos son los paquetes. En Java todos los códigos están organizados en paquetes. Si desplegamos este paquete, veremos acá están los archivos .class, que tenemos muchísimo para utilizar. .class, archivo .class, serían los bytecodes. Bueno, vamos a empezar. Para no extender mucho este vídeo, SRC, aquí es donde vamos a ir creando nuestros paquetes para este curso. Clic derecho sobre SRC, New Package. Creamos nuestro primer paquete. Podemos ponerle edu.home tipo.dato, por ejemplo, para poder identificar qué clase vamos a guardar aquí. O en todo caso podemos ponerle edu.home o como ustedes quieran. Pues hay algunos caracteres que no admite para el nombre del paquete. Vamos a ver este, por ejemplo, ¿viste? Exclamación no admite, arroba tampoco, entonces tener mucho cuidado en el momento de darle un nombre al paquete. En mi caso voy a ponerle edu.home, finalizar, y ahí ya tenemos creado nuestro primer paquete. Ahora vamos a crear la primera clase de este curso. Clic derecho sobre el paquete, New Class. Esta es una opción, o tenemos esta opción, seleccionamos el paquete, aquí arriba podemos crear nuestra clase. Damos clic, seleccionamos un nombre. La nomenclatura del nombre normalmente se hace con la primera letra mayúscula y luego todo minúsculo. En este caso vamos a ponerle nuestra clase Hola Mundo, por ejemplo. Hola Mundo.
Los modificadores de acceso van a ser tipo público, paquete, abstracto, final. Esto vamos a ver más adelante qué utilidad tiene. Ahora mismo vamos a dejar seleccionado public, tipo público. Aquí abajo nos muestra la superclase que es java.land.object. Este sería la superclase o clase cósmica en Java, donde todas las clases provienen de él. Todas las clases heredan de esta superclase, que más adelante también veremos lo que son las herencias. Bueno, si nosotros queremos que este sea nuestra clase principal, debe tener el método main. Main, en donde se inicializa o donde empieza, cuál es el origen, o sea, este es el origen en donde se va a ejecutar nuestra aplicación. Bueno, para este ejemplo lo voy a seleccionar el método main, que es el principal. Le damos finish. Y con esto hemos creado nuestra primera clase. Y una vez que termine de cargar, bueno, explico un poco, voy a agrandar más abajo, más a la izquierda y más a la derecha. Bueno, le explico un poco el IDE. Al lado izquierdo tenemos nuestro proyecto, las librerías que podemos utilizar, nuestros paquetes y nuestras clases que vayamos creando, o nuestro código, porque también podemos crear no solamente clases, sino interfaces y más cosas. Entonces, aquí a la izquierda lo que vayamos creando, directorios, paquetes, clases, etc. En el centro es donde nos muestra nuestro código fuente que vayamos creando. A la derecha abajo tenemos, por ejemplo, sería como no sé si decirlo buscador, pero es como es el archivo en el que estamos editando ahora mismo, que tenemos abierto, como decirlo, en el centro mismo del IDE, o el archivo que estamos editando, creando, que en este caso es la clase o la mundo. Tiene un botón para desplegar y nos muestra nuestro método, que sería el método main de tipo void. Entonces, sería para poder identificar una vez que tengamos, o sea, más adelante cuando tengamos más métodos creados, nos será muy útil porque podamos navegar de forma más rápida y poder identificar nuestros métodos, cuál es el nombre, en qué tipo de argumento recibe, qué retorna, qué tipo de datos retorna. Entonces es muy importante poder saber la utilidad de esto. Ahora mismo es muy sencillo y no le vemos mucha utilidad, pero más adelante veremos que sí. Bueno, abajo, por ejemplo, tenemos nuestra consola. Aquí es donde veremos los resultados cuando ejecutemos nuestro código fuente. En el caso afirmativo veremos, claro, si también se termina de compilar y ejecutar ese código, veremos el resultado de nuestro código, que puede ser, por ejemplo, erróneo, erróneo en el sentido de que sea un valor que no esperamos, error de lógica, y en caso en el que hayamos escrito mal un código fuente, tendremos un error de compilación, que serían las letras todo rojo, y donde nos va a indicar que tenemos error de código. Bueno, es importante saber que vamos a empezar aquí. La línea número 1 es el paquete donde está creado esta clase, que en este caso es edu.home. Luego abajo en la línea 3 tenemos la palabra public, que es public.
public sería como un modificador, o sea, sí, un modificador de acceso. Si el modificador de acceso es public, quiere decir que todas las otras clases tendrán acceso a esta clase, porque es de tipo público. Más adelante también veremos los tipos de modificadores de acceso, cuál es su alcance, cuáles sus limitaciones, cuál es su utilidad, por ejemplo. Bueno, palabra reservada class, que significa clase, o sea, es para crear las clases. El nombre, seguido del nombre que le hemos asignado a la hora de crearla. Y luego, importante, las llaves. Las llaves son las estructuras de código, donde van creados, cargados nuestro código fuente. Esto nos marca cuál es el alcance de esta clase. Por ejemplo, nosotros estamos seleccionando o estamos con el cursor enfrente de la primera llave y nos muestra aquí. Este sería el final de la estructura. Es muy importante saber eso porque en el momento que vayamos creando más y más código, vamos a crear más estructura de código y esas estructuras, mejor dicho, son marcadas con llaves o limitadas con llaves. Entonces es importante saber el manejo de las llaves y saber colocar en el lugar preciso, poder identificarla bien, cuál es su alcance. Luego tenemos el método public static void main, que es el método principal que les había mencionado, en donde es el origen de toda nuestra aplicación. Si tenemos varias clases, por ejemplo, creadas y tienen relación con esta clase, las otras clases que no tengan método main, pero sí guardan relación con esta clase, es aquí donde debemos instanciar nuestras clases, crear nuestro código que guardan relación con las otras clases, que le darán origen a ellos. Entonces, es aquí donde empieza todo. Bueno, vamos a ver nuestro primer código, que será algo muy cortito. Vamos a imprimir en consola el famoso mensaje hola mundo. Para ello vamos a escribir system.out.print ln paréntesis y dos comillas, al finalizar punto y coma. Es importante saber que cuando terminemos de escribir nuestra sentencia, debemos terminarlo con un punto y coma. Eso indica la finalización o donde termina nuestra sentencia, que puede ser una línea o varias líneas. En este caso solamente es una línea, pero vamos a escribir acá: hola mundo, hola mundo. Podemos darle enter y veremos ahí, al dar enter, automáticamente pasa abajo nuestro código. Perdón, más abajo nuestro código, en la línea 8 para ser exacto. Entonces Java o Eclipse nos crea un más. ¿Qué significa este más? No es una operación aritmética. Este más indica en la concatenación de caracteres, en donde vamos a ir juntando nuestra palabra, en este caso, por ejemplo, hola mundo, seguido de espacio para poder separarlo, mi primer código, exclamación. Entonces, aquí estamos imprimiendo en consola un carácter, o sea, una lista de caracteres o un mensaje que es hola mundo más
que es de concatenación, concatenar o unir, unificar la palabra hola mundo con mi primer código, exclamaciones. Bueno, para guardar nuestro código tenemos dos opciones, que sería control S, o aquí tenemos una imagen o sería como una herramienta parecida a un disquete. Entonces, si dejamos el cursor sobre él, aparece la palabra save y ahí nos muestra el atajo control S. Este sirve para guardar nuestro archivo que estamos editando. Entonces, una vez que está guardado, tenemos dos opciones para poder ejecutar nuestro programa. La primera opción sería clic sobre nuestro archivo, clic izquierdo, luego clic derecho. Una vez que cargue, aparece todas estas opciones. Vamos a estar Run as Java Application. Le damos clic, compila y lo ejecuta. Y ha terminado con éxito nuestro primer programa, que sería hola mundo, es el que está aquí, hola mundo, más mi primer código. Entonces vemos ahí que ha concatenado con éxito estas palabras. Esto sucede cuando no hemos tenido ningún error de sintaxis o error de código. Vamos a escribir algo erróneo. Por ejemplo, vamos a tratar de concatenar, no concatenar, más bien tratar de separarlos y no concatenarlo sin el más. Perdón. Entonces ahí nos está marcando el ID con un pequeño subrayado color rojo. Si movemos el cursor hasta él, nos aparece en una pequeña ventana emergente Syntax Error o Token. Nos está diciendo que hay un error de sintaxis. En todo caso, si no llegamos a ver, si pasamos por si no lo notamos en el momento y guardamos nuestros archivos, continuamos, tratamos de ejecutarlo. Esta sería la segunda opción. Me olvidé de mostrarles, ahora lo estoy mostrando. Aquí es para ejecutar nuestro programa. Si le damos clic, entonces ya no aparece error existing. Hay un error existente en nuestro espacio de trabajo. Entonces procedemos y ahí nos aparece nuestro primer error de compilación, que en este caso es muy, ¿cómo decirle? Podemos identificar con facilidad dónde está el error debido a que es muy corto aún nuestro programa, nuestro código. En este caso solamente cuenta con 12 líneas de código, entonces 11 líneas de código, entonces es muy fácil de identificar, pero cuando tengamos cientos, 200, 300 o más líneas de código, será un poco más difícil de identificar. En este caso es muy detallado debido a que dice el nombre del archivo y la línea de código, línea 8. Entonces no se asusten si le aparece este error de compilación. Más bien es muy bueno porque nos indica el error, en este caso error que estamos cometiendo y en qué línea está el error. Entonces vamos a volver a poner el signo más, ahí ya no desaparece el error. Es importante siempre guardar el archivo antes de ejecutarlo. A mí me ha sucedido en reiteradas ocasiones que cuando tengo varias clases que están relacionadas, me olvido de guardar uno que anteriormente tenía un error de sintaxis y lo ejecutaba y lanzaba error. En ese momento decía dónde está el error, cuál es el problema. No identificaba porque tenía varias clases creadas
todos están relacionados. Y como les dije, la clase que tiene método mate normalmente no tiene error de compilación, más bien está en otra clase el error. Entonces es ahí donde normalmente entramos en confusión y decimos, pero yo estoy viendo la clase que estoy ejecutando, que tiene el método main y no tiene ningún error de sintaxis, pero en realidad el error de sintaxis está en otra clase. Entonces es importante guardar siempre nuestro archivo que hemos editado y luego ejecutado. Bueno, vamos a guardarlo y lo vuelvo a ejecutar. Es importante saber que cuando tengamos varias pestañas, porque esto es una pestaña, podemos tener varios códigos fuente abiertos en varias pestañas. Entonces en ese momento, si queremos ejecutar el, el archivo correcto, que puede ser por ejemplo varios archivos con método main, método principal, y si le damos clic nada más sin decirle cuál es el que queremos ejecutar, va a ejecutar el que se ejecutó la última vez o el más reciente. Entonces es importante en ese caso desplegar esto y seleccionar el archivo que queremos ejecutar, compilar y ejecutar. Bueno, hemos ejecutado, compilado y ejecutado sin ningún problema, con éxitos. Entonces me gustaría dejarlo aquí este vídeo, porque si lo extiendo sería ya bastante largo y quisiera mostrar en la próxima clase los tipos de operadores aritméticos que tenemos, por lo menos los más comunes. No quiero decir lo más utilizado, porque cada programador y cada sistema son diferentes. Entonces yo creo que sería erróneo si digo los más utilizados, sí, los más comunes. Entonces en la próxima clase me gustaría mostrar los tipos de operadores y también las estructuras condicionales. Y bueno, sin más nada que decir, me despido y les deseo mucha suerte. Hasta la próxima.